Les saluda Miros Blasi Rubianes, jefe de ventas de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental de la sede en Lima. Sean bienvenidos a la charla informativa de la Maestría en Educación con mención en Docencia en Educación Superior, organizada por la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. La Maestría en Educación con mención en Docencia en Educación Superior te otorgará las herramientas competentes y estrategias necesarias para ampliar tus conocimientos y experiencias con respecto a la práctica docente en el ámbito universitario, nacional e internacional. Te recordamos que iniciamos nuestra maestría en Educación con mención en Docencia en Educación Superior este mes de agosto. Para ello, estamos compartiendo a través del chat el URL para más información. Sabemos que tu aprendizaje es importante. Por ello te invitamos a unirte a nuestro grupo de WhatsApp, en donde estaremos compartiendo artículos de interés relacionados a tu carrera, tips del docente expositor para que lo apliques en tu trabajo y también descuentos exclusivos relacionados al programa. Al finalizar la charla, les estaremos compartiendo el enlace para que seas parte de nuestro grupo de WhatsApp. Aprovecho en mencionar que la presente charla se está transmitiendo en vivo, adicionalmente a este Zoom, a través de la cuenta de Facebook de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Y bien, la dinámica que vamos a seguir esta noche será contar con la exposición por un lapso aproximado de 30 minutos y posteriormente daremos pase a la ronda de preguntas, las cuales las podrán realizar a través del chat. Ahora, damos paso a la charla informativa de la Maestría en Educación con mención en Docencia en Educación Superior, a cargo de Isabel Choquillanqui Galarza, a quien tengo el gusto de presentar. Isabel es docente y consultora pedagógica en la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental y también magíster en Gestión Educacional. Muchas gracias, Isabel, por aceptar nuestra invitación, y sin más preámbulo, invito a Isabel Choquillanqui a realizar su exposición. Adelante, profesora. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Es un gusto poder compartir en esta oportunidad respecto a algunos temas sobre educación, unos temas emergentes en esta emergencia en que nos encontramos no solo nosotros, sino el mundo entero. Bien, vamos a iniciar. No sabía si decir tratar sobre investigación o tal vez un tema de actualidad, pero había necesidad de hablar de un tema muy relacionado a lo que venimos haciendo en la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental y en la Maestría en Educación con mención en Docencia en Educación Superior. Y sobre este tema, ahora que estamos viviendo una emergencia, emergen algunos aspectos muy relacionados a nuestro quehacer, aspectos en cuanto a estrategias y metodologías. Y la primera pregunta que de repente nos planteamos todos y que tendríamos que plantearles también es, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué ha venido ocurriendo en el Perú y el mundo para que los cambios en la educación sean de un día para otro? Bueno, nosotros nos vamos a referir a educación, porque no solamente es en este aspecto que nosotros estamos notando grandes cambios. También notamos en el aspecto económico, el político, social, cultural. Pero en lo que me compete, vamos a hacer un breve análisis respecto a qué está ocurriendo y el porqué de esta ocurrencia, ¿no? Debido a lo que en el mundo se viene enfrentando. Todo esto se debe principalmente a que venimos enfrentando una pandemia por un nuevo coronavirus, el COVID-19. De acuerdo a datos de la Organización de las Naciones Unidas, en los últimos, hace solamente 2 días, el secretario general, el señor Guterres, mencionaba que son más de 1.600
millones de estudiantes que han dejado de asistir a las escuelas, que están siendo afectados. Son más de 180 países que han cerrado la educación presencial en sus escuelas debido a la pandemia. También tenemos los datos que la emergencia sanitaria ha exacerbado la disparidad que ya existía en la educación y el cierre prolongado de las escuelas podría revertir los avances que se ha tenido en educación en los últimos decenios, sobre todo en cuanto a la educación de niñas, mujeres, adolescentes y jóvenes. Y existen proyecciones que indican que casi 24 millones de estudiantes, desde primaria hasta educación superior, en el presente año podrían abandonar las clases a causa del impacto económico producido por la crisis sanitaria. Sin embargo, también revisando datos del Banco Mundial, encontramos que la pandemia nos está presentando un reto. Y ese reto es que los maestros tenemos que convertirla en una oportunidad. Como sabemos, también el gobierno peruano, entre otras medidas, ha suspendido las clases en todos los niveles educativos. Y nosotros, de un día para otro, también hemos aceptado ese reto los docentes y hemos migrado de una educación presencial, de una comunicación face to face con nuestros estudiantes, a migrar a un ambiente virtual. No podíamos imaginar que esto ocurriría, sin embargo, todos nos hemos visto afectados y miles de maestros se han visto afectados porque han tenido que cambiar sus estrategias metodológicas, han tenido que repensar cómo trabajar con con los niños, con los jóvenes, en todos los niveles educativos. Entonces, ha emergido la necesidad de que el docente posea o desarrolle o adquiera nuevas competencias pedagógicas para trabajarlas con sus estudiantes. Hoy en día se hace impensable diseñar el desarrollo de un curso, desarrollar clases, ¿no?, o actividades formativas sin el uso de tecnologías. A pesar de que la Organización de las Naciones Unidas está recomendando que se tienen que tomar medidas para que se pueda regresar a la llamada normalidad con las clases presenciales, porque de ese modo estaríamos disminuyendo las brechas que ya existían. Esas brechas en cuanto a educación que existe con determinados grupos, grupos de clase baja, ¿no?, los que menos poder adquisitivo tienen. También en este grupo encontramos a las niñas, a las mujeres, a los jóvenes y a los adolescentes. Entonces, este tema educativo, este problema, nos está preocupando a todos, ¿no? Y por ello es que nosotros debemos pensar, ¿no?, si necesitamos, o como maestros, como profesionales de la educación, los que ejercemos docencia en educación superior, en las universidades, al margen de nuestra formación profesional, porque en las universidades tenemos todo tipo de profesionales de acuerdo a las carreras, se tiene que repensar en que hoy más que nunca estas competencias las tenemos que cultivar, las tenemos que desarrollar. Tenemos un gran reto, ¿no? Por favor, siguiente diapositiva. Encontramos que la enseñanza requiere una mirada más pedagógica que tecnológica. A pesar que podemos nosotros contar con las mejores tecnologías,
quien ejerce esta función de docente en cualquier nivel educativo debe estar preparado, debe tener esa mirada pedagógica, mucho más que tecnológica. ¿Qué implica esto? Implica que estos procesos básicos del currículo que de Subiría nos señalaba ya el 2007 y durante todos estos años diversos autores, nosotros tenemos que como profesionales que estamos ligados a la docencia, tomar en cuenta siempre para qué enseñar. En cualquier campo, sea el presencial o sea en la modalidad e-learning, ¿no? Cuando hablamos de modalidad e-learning, estamos denominando aquella modalidad en que la acción formativa se desarrolla haciendo uso de los recursos electrónicos a través de redes y tecnologías de la información y de la comunicación. Es muy parecido también a lo que era la educación a distancia, ¿no? Anteriormente siempre ha existido la educación a distancia, pero con otras características. Hoy hablamos del e-learning. Y la principal característica es que en esta modalidad, la distancia entre el profesor y alumno no, se ha separado. No hay esa interrelación. Hay una separación física, ¿no? Básicamente física. No existe, ya no, en una educación e-learning no hay esa relación. Pero siempre, como volviendo a lo que mencionábamos, tenemos que tener esa mirada presente en cualquier modalidad. ¿Para qué enseñar? Centrarnos en aquellas competencias, en los propósitos educativos, en los objetivos, ¿no? En cuál es ese propósito que tenemos como docentes, que tiene el currículo, que tiene la universidad, que tiene el país, que tiene el mundo. Y también se tiene que pensar en qué enseñar en cualquier modalidad. Siempre quien enseña no solamente debe presentarse esa pregunta, ¿para qué enseñar? Sino, ¿qué voy a enseñar? ¿Voy a enseñar algo relacionado a mi especialidad, algo que es de mi dominio? Y si ya tengo ese conocimiento, ese contenido de la cultura universal, también pensar cuándo enseñar, ¿no? ¿Cuál es el momento preciso? ¿En qué, cómo organizar ese espacio de tiempo? Y por supuesto, muchos podemos tener claros para qué voy a enseñar, qué voy a enseñar y cuándo voy a enseñar. Pero a veces, por muchos profesionales, no tenemos en cuenta el cómo enseñar. Y eso es de repente esa distancia que va a tener siempre un profesional que domina su materia, un profesional que domina su contenido, pero sin embargo no tiene las herramientas y los recursos estratégicos, metodológicos del cómo enseñar. Y el reto es que hoy en día tenemos que repensar en cómo cumplir esa función, cómo cumplir ese papel haciendo uso de recursos virtuales, ¿no? En una modalidad e-learning. Y también tenemos que pensar con qué enseñar. Manejo las herramientas, manejo los materiales, conozco de los recursos, ¿no? Y la educación no es solo eso. Tenemos que pensar también en qué comprobar de la enseñanza o cómo comprobar si los alumnos han aprendido aquello que se enseñó. Y nos lleva a pensar en que debemos evaluar. Y hoy en día el sistema de evaluación también ha cambiado muchísimo, no solamente por la modalidad de learning, sino también desde lo presencial. Ya nosotros íbamos teniendo otra mirada hacia la evaluación, y especialmente en la educación superior, ¿no?
se ha ido pensando y repensando que evaluar no solamente es tomar un examen o un control de lectura, sino tener que utilizar herramientas que respondan, no solo herramientas, tomar en cuenta indicadores que respondan a ese para qué enseñar y qué enseñar, que respondan a esos propósitos, a esas competencias, a esas habilidades, ¿no? Y valores que podemos nosotros haber planificado en un curso. Ahora, muchos de estos aspectos corresponden cuando nosotros desarrollamos la maestría en docencia en educación superior. Nuestros currículos están organizados de tal modo que el participante pueda tener esta mirada pedagógica, ¿no? Este valor agregado a la carrera, a la especialidad, a la profesión que tiene para ejercer la docencia en educación superior. Por favor, la siguiente diapositiva. El tener que migrar, el migrar de un día para otro a una modalidad e-learning, nos hace pensar que el docente debe poseer determinadas competencias. Son competencias emergentes que se habían venido en alguna medida, vamos a decir, proponiendo, ¿no? Hay mucha literatura respecto a e-learning, hay bastante literatura, y se planteaba como competencias. Hoy en día nosotros le podemos llamar, esto es el reto que nosotros tenemos ahora los docentes, de adquirir esas competencias. Porque si no tenemos esas competencias, estamos un paso detrás y los demás están un paso hacia adelante, ¿no? Tenemos, por ejemplo, nos demanda una educación, e-learning demanda una adaptación a las características y necesidades del alumno, que adaptemos nuestro curso a esas características y a esas necesidades que tiene nuestro alumnado. ¿Se imaginan ustedes ahora, con toda la problemática que hemos tenido, cómo ha cambiado nuestro sistema? Yo me pregunto, en la educación básica, ¿cómo estarán haciendo los docentes que trabajaban o que tenían en el aula a los niños con habilidades especiales? ¿Cómo están haciendo los docentes con aquellos niños que tienen también el uso de otras potencialidades, que hablan otras lenguas? Son competencias que nosotros necesitamos desarrollar, ¿no? También nos demanda un diseño de curso en e-learning, desarrollar procesos de aprendizaje constructivista. En un curso de e-learning no se deja de lado el tener que manejar conceptos de este modelo constructivista para que el alumno pueda construir o reconstruir sus aprendizajes, ¿no? Acercarse al objeto de estudio, que ya no será de manera presencial, sino será de una manera simulada, virtual. Asimismo, se requiere que el docente potencie su competencia para presentar un programa didáctico y guías de estudio de trabajo autónomo, porque la principal característica de la educación e-learning es que el estudiante es un estudiante que tiene que aprender de manera autónoma. Y por lo tanto nosotros tenemos que estar preparados para ayudar para que ese joven, ese estudiante universitario, desarrolle esas capacidades, esas habilidades. Asimismo, requiere que nosotros podamos incorporar recursos hipertextuales y de multimedia, ¿no? También conocer sobre el diseño de una interfaz amigable y de fácil navegación. Asimismo, la utilización continuada de recursos de comunicación. Es decir, son habilidades emergentes debidos también a la presencia de la web 2.0. Siguiente diapositiva, por favor. ¿No?
Cuando nosotros hablamos de las demandas que tiene el e-learning en la mejora de la enseñanza-aprendizaje, quiere decir que son exigencias que como maestros nosotros debemos cumplir. Y una de esas otra exigencia también es extender y facilitar el acceso a la formación, ¿no? El e-learning ayuda a facilitar el acceso a la información y a extenderla para que pueda llegar a todos los lugares más remotos. Sin embargo, también encontramos lugares donde no existe el Internet. Y allí el problema de la educación. Y el problema que nosotros hemos tenido o tenemos en esta pandemia, uno de los problemas es que esa brecha se ha hecho cada vez más grande, porque como siempre los menos favorecidos han sido aquellos, y son aquellos jóvenes, aquellos niños, aquellos estudiantes que se encuentran fuera del acceso del Internet, fuera del acceso a las redes, a las tecnologías. Y fíjense ustedes cómo esta brecha se hace cada vez más grande y nos hace repensar de cómo vamos a hacer para disminuir. Bueno, son cuestiones que corresponden, por cierto, a quienes direccionan las naciones, ¿no? Son decisiones políticas, pero como maestros, como vinculados a la docencia en educación superior, o si tengo esa aspiración a vincularme con la docencia en educación superior, debemos tener en cuenta, ¿no? Ahora, el learning también nos ayuda a superar limitaciones provocadas por la separación en el espacio y en el tiempo, ¿no? Muchas veces esas limitaciones que tenemos en cuanto a espacio, en cuanto a tiempo entre profesor y alumno, es superada por el e-learning, porque el estudiante puede ingresar también de manera asíncrona a un aula, ¿no? Fíjense la facilidad que tiene y las ventajas que tiene el e-learning, ¿no? Si no ha entendido un tema, las veces que puede él revisar el video y cuantas veces necesite volver a ver a su profesor explicarle. Algo que de repente nosotros en la clase presencial no gozamos. Claro que las clases presenciales tienen muchísimas otras ventajas, pero también la educación en el learning tiene otras ventajas, ¿no? Otro aporte es que en los procesos de aprendizaje incrementa la autonomía y la responsabilidad del estudiante en su proceso de aprendizaje, porque en estas estrategias emergentes, quien aprende y quien debe tener esa motivación es el estudiante. El estudiante que no tiene esa motivación no va a poder desarrollar, no va a poder alcanzar de repente todos los propósitos que se tiene en los planes curriculares de la universidad. Y para ello, si eso es un aporte del learning, por lo tanto es una demanda que nos hace a los docentes. Nosotros debemos tener esa capacidad para poder ayudar al estudiante que adquiera esa autonomía, que adquiera esa responsabilidad para desarrollar su aprendizaje, ¿no? Para desarrollar su educación. Porque para todos es bien conocido que la educación es la puerta que nos abre el desarrollo personal y también el desarrollo de la sociedad. Ahora, el e-learning también nos aporta porque constituye un gran potencial interactivo entre profesor y alumno. Y por lo tanto, nosotros tenemos esta demanda de tener que aprender a interactuar a través de medios, de tecnologías de la información, interactuar con el alumno, tener esa capacidad comunicativa, ¿no? También en cuanto a las estrategias metodológicas,
Ahora en el e-learning se trabaja mucho el aprendizaje colaborativo entre comunidades virtuales de docentes y estudiantes, y también el acceso a la multiplicidad de fuentes de información y datos es, es cada vez mayor. Por lo tanto, el docente debe estar preparado y debe conocer mecanismos para poder ser capaz de brindar y accesar a esas fuentes y esos datos, y a esos datos a sus estudiantes. Siguiente diapositiva, por favor. La siguiente, por favor. Nosotros también tenemos ya habilidades emergentes específicas para el docente universitario, ¿no? Esas habilidades emergentes específicas es que el docente debe desarrollar habilidades y funciones académico-pedagógicos. ¿Ve? Entonces, como docente, lo que mencionabas en una de las diapositivas primeras, el docente debe tener bien claro ese qué voy a enseñar, para qué voy a enseñar, cómo voy a enseñar, cuándo voy a enseñar, dónde voy a enseñar y cómo voy a comprobar que el alumno ha aprendido. Es decir, un profesional de docencia en educación superior tiene que tener claro esta habilidad y esta función pedagógica. Porque no basta con ser experto en su contenido, como tenemos aquí en la parte, aquí del organizador, en la penúltima tableta, ¿no? Todo profesional debe ser experto en los contenidos. Asimismo, como debe poseer o debe desarrollar funciones técnicas, ¿no? En esas funciones técnicas, el profesional tiene que asegurar que los alumnos comprenden el funcionamiento técnico del entorno, ¿no? de las TIC. Debe ser capaz de dar apoyos técnicos a los estudiantes, ¿no? Ser capaz de realizar actividades formativas específicas. Asimismo, debe saber gestionar los grupos de aprendizaje que formen para el trabajo en la red. Debe incorporar y modificar nuevos materiales para el entorno formativo. Debe mantenerse en contacto con el administrador del sistema y saber cómo contactarse. Debe saber utilizar adecuadamente el correo electrónico. Debe saber dirigir y participar en comunicaciones asíncronas. Y también, por supuesto, en comunicaciones síncronas. Debe saber utilizar el software con propósito determinado. Fíjense, son habilidades que de repente no le habíamos dado mucha importancia, ¿no? Tenemos que prepararnos, pues, y tener todas estas habilidades porque para todos es conocido que los jóvenes de hoy son nativos digitales. Ellos han nacido con la tecnología. En cambio nosotros, bueno, como en mi caso, muchos de nosotros somos inmigrantes digitales. Y sin embargo, no podemos cerrar los ojos al avance de la ciencia, al avance de la tecnología, al avance de la enseñanza-aprendizaje, a este cambio que hemos tenido de un día para otro. Muchos hemos tenido que cambiar, ¿no? Yo miraba por allí uno de esos memes que llaman los estudiantes, donde en una primera imagen se miraba, ¿no?, al profesor, por favor, préndeme el multimedia, ya, coloca mis diapositivas, ¿no? Y los alumnos ahí ayudando al profesor. Y en la otra imagen del meme se ve, ¿no?, al profesor. Bueno, jóvenes, ahora por favor todos me envían su tarea a través de la plataforma y no se olviden
no se olviden hacer el comentario en el foro y su trabajo, por favor, lo comprimen. Fíjense, ¿no? Y así, como el profesor antes de la pandemia y el profesor en esta pandemia. Miren cómo se ha tenido que desarrollar esas habilidades. Y en educación superior, mucho más, porque las universidades también han tenido que migrar. ¿Y cuántas universidades? ¿No? Especialmente las universidades nacionales que no tenían una plataforma, que todo era una clase magistral, una clase presencial. Hoy en día han tenido que de la noche a la mañana desarrollar los maestros estas habilidades. Otra función, ¿no? Otra habilidad que debe tener el profesor es esa función y habilidad organizativa. Debe ser capaz de establecer calendarios del curso en forma global, en forma específica. Debe poder establecer estructuras de comunicación online con una determinada lógica. Debe mantener el contacto con el equipo, con el resto del equipo docente, ¿no? Y organizativo. Debe explicar también a los estudiantes las normas de funcionamiento dentro del entorno. Asimismo, debe organizar el trabajo en grupo y facilitar la coordinación entre los miembros, contactar con expertos. Y en la función orientadora, ¿no? Esa habilidad que también debe desarrollar en estos tiempos el docente universitario es facilitar técnicas de trabajo intelectual para el estudio en red, dar recomendaciones públicas y privadas para el desarrollo de los trabajos y para que estos tengan la calidad respectiva. Debe asegurarse de que los alumnos trabajen a un ritmo adecuado. Debe ser guía y orientador de los estudiantes. Debe motivarlos para el trabajo, ¿no? Y debe permanecerles en constante aviso o informe sobre su progreso en el estudio, ¿no? ¿Cómo está yendo? ¿En qué debe mejorar? Debe hacer incluso retroalimentaciones a las evaluaciones, debe hacer el feedback de las evaluaciones, porque está demostrado que el feedback de las evaluaciones ayuda a mejorar el desempeño y el rendimiento de los estudiantes. Y tiene que potenciar hoy en día la función social, ¿no? Es bien conocido, ¿no? De planteamientos psicológicos, estudios psicológicos, ¿no? Que nos hablan que se aprende cuando hay mayor diálogo, que se aprende cuando hay alegría, cuando hay mayores refuerzos positivos que negativos. Y por lo tanto es muy importante la función social, ¿no? Esa habilidad social debe desarrollar el maestro al dar la bienvenida a los estudiantes cuando participan en el curso en red, ¿no? Cuando los anima y los estimula para que participen, cuando dinamiza la acción del trabajo formativo en red, cuando incita a los estudiantes para que amplíen y desarrollen sus argumentos que presentan, ¿no? Que presentan sus compañeros. Es decir, el estudiante, el profesor de educación superior debe adquirir todas estas habilidades. Y también, ¿no? Dentro de lo que es la comprensión de los procesos online, debe contar con suficiente experiencia personal para aprender online de manera flexible, siendo empático, ayudando a los estudiantes a enfrentar los retos online, ¿no? Debe ser capaz de establecer confianza online, sentido del propósito del grupo, ¿no? Potenciar los grupos para el trabajo online. Tiene que tener también esa cualidad desarrolladora, habilidades para capacitar a otros, promover debates, resumir, reformular, ¿no? Y por supuesto, monitorear el trabajo de los estudiantes, ¿no? Online. Es decir, el docente debe desarrollar esa cualidad desarrolladora, cualidad facilitadora, ¿no? Y debe tener también conocimientos compartidos. Y en habilidades técnicas, tiene que ser capaz de entender los aspectos operativos, ¿no? Mínimos de un equipo tecnológico, conocer el uso del teclado, el uso ¿no?
del Zoom, ¿ve? Porque ahora son habilidades básicas. Y muchas veces no le hemos dado importancia, ¿no? Sin embargo, fíjense ustedes, con la tecnología hemos ido aprendiendo a pasos agigantados. Y creo que en la maestría en docencia en educación superior son aspectos que en las diferentes asignaturas las vamos a tratar y el estudiante, ¿no?, de la maestría va a poderlas aplicar dentro de su, ¿no?, como parte de su perfil, va a desarrollar este desempeño, ¿no? También un docente de educación superior debe tener esa cualidad facilitadora, debe ser capaz de usar utilidades del software, ¿no?, para manejar conferencias y generar entornos e-learning. Y también en esas destrezas de comunicación online, siempre utilizar ese estilo cortés, amable, ¿no? Escribir correctamente, mantener un ritmo equilibrado para usar el tiempo y en forma apropiada. Y tal vez alguien se pregunte, ¿no?, y nos diga, ¿y vamos a aprender esas destrezas de comunicación? Sí, porque también lleva un curso de redacción en la maestría en docencia en educación superior, ¿no? Y con el curso de psicología también se aprende mucho a relacionarse positivamente con la persona, ¿no? Y no con la máquina o con el software, porque como mencionaba a un principio, en todo proceso educativo, sea presencial o sea a través de la modalidad e-learning, el docente o quien ejerce la docencia en cualquier nivel y no exime a la educación superior, debe tener el fundamento pedagógico, ¿no? Ahora en lo tecnológico hasta se puede recibir ayuda, se puede tener un asistente. Sin embargo, la comunicación sí es personal. Esa destreza de comunicación online, ¿no? Porque debe ser capaz de relacionarse pues positivamente, responder apropiadamente a los mensajes, mantener una visibilidad. Es decir, es un profesor que anima a estudiar, que gradualmente anima para que los alumnos tengan éxito en los cursos que llevan. Y por supuesto, esto sí compete, ¿no?, a todo profesional ser experto en su contenido. Nosotros con mucho respeto, ¿no?, los ingenieros manejan y son expertos en su contenido, los psicólogos, los médicos, ¿no?, los profesores. Cada quien en su carrera es experto en su contenido. Y eso es una condición básica para ser docente en educación superior. Pero además de esa experticia en su contenido, requiere desarrollar esas habilidades pedagógicas. Y eso es precisamente el propósito de esta maestría de docencia en educación superior. Y las características personales, ¿no? Las características personales también, fíjense, antes nos decían, ¿no?, genio y figura hasta la sepultura. Hoy en día, muchos estudiosos nos hablan de las inteligencias múltiples. Howard Gardner, por ejemplo, ¿no?, nos habla de las inteligencias múltiples y cómo uno puede desarrollarlas, ¿no? Entonces, esas características personales también nosotros podemos desarrollarlas, tener esa actitud positiva, esa dedicación en el trabajo, tener capacidad de determinación, ¿no?, de motivación. Nunca es tarde para estudiar. Más bien, nos falta el tiempo para seguirnos preparando y seguirnos estudiando. Eso ya son características personales que nosotros la tenemos que cultivar y tenemos también que inculcar en nuestros estudiantes, ¿no?, universitarios. Siempre un docente universitario también tiene que ser sensible a las relaciones y a las comunicaciones, no solo presenciales, sino también online, y ser capaces de adaptarse a los nuevos contextos de enseñanza, a los métodos y a la audiencia, como lo hemos hecho hoy, todos, ¿no? No solo en educación, también en el trabajo y en muchos otros aspectos. Hemos cambiado de un día para el otro nuestro actuar, nuestro ejercer la labor, ¿no? Los médicos ahora
también han tenido que cambiar y hoy día muchos hospitales están haciendo las consultas online. Entonces, señores, esa reflexión he querido compartir con ustedes. Muchísimas gracias por su atención y quisiéramos algunas preguntas al respecto, pero la dejamos para el final. Por favor, quiero presentar la maestría. Siguiente diapositiva, por favor. La maestría en docencia en educación superior, con mención en docencia en educación superior, la maestría en educación, es el grado académico de maestro en educación, con mención en docencia en educación superior. Y también nos ofrece certificaciones progresivas. La primera certificación es diploma de posgrado de investigación y didáctica para la docencia en educación superior. Y la otra certificación progresiva es programa de especialización en gestión y políticas educativas. Es decir, al terminar el segundo ciclo de la maestría, al terminar el primer año, obtiene esas dos certificaciones progresivas. Siguiente, por favor. Respecto al siguiente diapositiva, por favor. Respecto al plan de estudios, el plan de estudios está organizado en cinco ejes temáticos, ¿no? El primer eje temático está relacionado a la investigación educativa, el segundo, a aprendizaje y evaluación, el tercero, relacionado a didáctica e innovación, el cuarto, a gestión de la diversidad, y el quinto, en gestión y políticas educativas. De allí que uno de las certificaciones está desarrollada, está en relación a las políticas educativas, ¿no? También tenemos, por ejemplo, en la línea de investigación educativa. En esta línea, se desarrolla a lo largo de los 4 ciclos, ¿no? Se aborda aspectos para la elaboración, el análisis, la discusión y resultados de los proyectos de investigación, ¿no? Es decir, se brindan herramientas y recursos para la producción de conocimientos académicos y científicos en el quehacer universitario. En el primer ciclo, por ejemplo, se lleva la investigación académica educacional, ¿no? Y se lleva también el curso de redacción y argumentación. Es un curso donde también se aprenden a hacer artículos científicos. Y luego se lleva el curso de seminario de metodología para la investigación científica educacional, que nos presenta un panorama general sobre la investigación. Y luego, en el segundo ciclo, el seminario de análisis de datos para la investigación científica educacional, que está relacionada a estadística. Y en el ciclo 3 tenemos el seminario de proyecto de tesis y asesoría de tesis. Es decir, el primer y segundo ciclo me ayudan muchísimo para yo tener ya mi idea, ir planteando, ir organizando mi investigación, de tal modo que en el tercer ciclo se cuenta con el proyecto de investigación. Y al terminar el seminario de tesis y asesoría de tesis, se concluye con la tesis lista. Y se debe terminar con el proceso de presustentación oficial. Y de tal modo que luego, ustedes ya están expeditos, tienen toda la documentación correspondiente y solicitan su examen de grado. Siguiente, por favor. En el eje relacionado aprendizaje y evaluación, ¿no? Aquí vamos a aprender los aspectos tanto sobre aspectos de cognición, de lenguaje, ¿no? Así como la adecuación y evaluación de los contenidos curriculares en la modalidad presencial o virtual. Y se trabaja mucho lo que es en el primer ciclo, los procesos de cognición y aprendizaje, que son temas de psicología, luego currículo y evaluación. En el siguiente ciclo llevan estrategias para el aprendizaje activo, también aquí estrategias tanto para la modalidad presencial o virtual. Y la otra asignatura es educación a distancia y análisis del aprendizaje virtual. Como ustedes ven, es una maestría que nos hemos adelantado, ¿no? Da la impresión que nosotros sabíamos que iba a ocurrir este cambio en la educación con esta pandemia que nos cogió a todos de un día para otro, ¿no? Ahora en este ciclo 2, en cuanto al eje de didáctica e innovación,
Tenemos el curso de inspiración y creatividad en el aula. Después se desarrolla el curso de tecnologías digitales en el aula, transformación e innovación en el aula en el tercer ciclo, y en el cuarto ciclo, liderazgo y expresión en el aula. ¿Ve? Todo para abordar una variedad de técnicas, métodos y estrategias para la educación en docencia en educación superior. En el eje de gestión de la diversidad, en el tercer ciclo, se lleva la asignatura de diversidad e inclusión y ciudadanía y proyectos sociales. Y en este eje se analiza y reflexiona sobre el contexto de la diversidad e inclusión dentro y fuera de los espacios universitarios, con un sentido de respeto, tolerancia y responsabilidad social. Siguiente diapositiva, ¿no? Y en gestión y políticas educativas se lleva un curso en el tercer ciclo, un curso sobre sistemas y políticas educativas. Entonces, ¿por qué? Porque todo docente en educación superior debe tener una formación multidisciplinaria. Y como ven, este currículo organizado por la Universidad Continental es un currículo muy completo, ¿no? Muy a esta época. ¿Ya? Y mucho, por supuesto, para el futuro, ¿no? Se aborda aspectos sobre los aspectos normativos, legales, políticas educativas, así como administración y técnicas de marketing y publicidad para la gestión y la calidad de las instituciones de educación superior, ¿no? Aquí en estándares y calidad educativa se lleva todo lo que es todo lo que lleva a la acreditación y al licenciamiento de las instituciones educativas y de educación superior, ¿no? También se lleva temas de marketing educativo y de administración educativa. Bien, esas son las líneas, siguiente por favor, esas son las líneas que tiene nuestro plan de estudios, y nuestra malla está organizada, como ustedes pueden ver, en cuatro semestres, que implica dos años, ¿no? Las asignaturas están organizadas de tal modo que tienen una secuencia, tanto de manera horizontal como vertical, ¿no? Hay una relación entre cada uno de las asignaturas. ¿Ven? Estas son entonces las asignaturas que llevamos, son un promedio de 20 asignaturas, cada uno con una carga horaria diferente. Muy bien, y algunas ventajas también, por favor, siguiente diapositiva, ¿no? Algunas ventajas que ofrecemos como universidad. Por supuesto, contestando, alguien me pregunta si dentro de la malla curricular se tocan temas que tienen que ver con TIC. Sí, si retrocedemos la malla, tenemos varios cursos que nos hablan de TIC. Por favor, ¿puedes retroceder la malla? Miren, por ejemplo, tenemos nosotros aquí, en el segundo ciclo llevamos tecnologías digitales en el aula. Después tenemos el curso de educación a distancia y análisis del aprendizaje virtual, ¿no? El otro curso que tenemos es transformación e innovación en el aula, ¿ya? Y estrategias para el aprendizaje activo también allí llevan una fuerte carga de tecnologías. Tienen un curso especial de tecnologías digitales en el aula, ¿no? Y además ahí tenemos, han visto en este otro curso que dice educación a distancia y análisis del aprendizaje virtual, todos los temas que hemos estado, parte de los temas que he tratado, ¿no? Están relacionadas a estas asignaturas, ¿no? Y ahora en cuanto a los cursos donde nosotros llevamos la parte de, de currículo, evaluación y de metodologías, ¿no? Se abordan todas estas metodologías también. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva, por favor, ¿no? Nuestra plana docente está conformada por estudiantes multidisciplinarios y de amplia experiencia en diferentes universidades y con una sólida formación. Tenemos en la plana docente, por favor, si puede retroceder, tenemos a la doctora Emma Barrios y Pensa, que tiene mucha experiencia en educación a distancia. Ella es directora de las modalidades semipresencial y a distancia en la universidad y es una de las creadoras de una de las primeras modalidades
¿no? De la que tiene orgullo la Universidad Continental de haber sido pionera. ¿Ya? Tiene experiencia en la escuela de posgrado de la universidad y tiene un doctorado en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Complutense de Madrid. También tenemos como maestro a Iván Curioso Vilches, es doctor en Educación por la Universidad Estadual Paulista de Brasil, ¿no? Con experiencia nacional e internacional en planificación, monitoreo y evaluación de proyectos. También nos va a acompañar Ángela María Figueroa Iberico en temas de currículo, didáctica, revisora de artículos académicos, ¿no? Ella tiene una maestría en educación por la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Siguiente, por favor. También nos acompaña Antonio Martínez Lozano, que es facilitador y comunicador visual. Es experto en diseño gráfico aplicando medios digitales y periodismo, magíster en antropología visual por la Pontificia Universidad Católica del Perú. También tenemos a Claudia Vargas Ortiz de Ceballos. Ella es egresada y magíster también por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es consultora pedagógica, experta en gestión curricular e investigación educativa, tanto a nivel de pre y posgrado universitario. También nos acompaña Dani Briceño Vela. Ella es consultora del Ministerio de Educación, de UNESCO, conferencista nacional e internacional, magíster en psicología educacional y experta en estrategias de enseñanza-aprendizaje. También tenemos la presencia, siguiente por favor, del doctor Mario Wilfredo González Flores, que él es especialista en gestión curricular por competencias, consultor, conferencista y docente universitario, también consultor del Ministerio de Educación, autor de textos educativos. Nos acompaña también Roxana Tutaya Ceballos. Sí, de la figura esta maestría. Roxana Tutaya Ceballos, que es coach ejecutiva en alineación de equipos de alto rendimiento por el Tecnológico de Monterrey, tiene un posgrado en Soft Skills, maestro en dirección de marketing por Pacífico Business School. Y también nos acompaña el ingeniero Miguel Ángel Córdoba. Él es director de tecnologías digitales para la educación y docente en la Universidad Continental, egresado del doctorado de Ingeniería de la Información y del Conocimiento por la Universidad de Alcalá, España. Siguiente, por favor. Bueno, nuestra experiencia creo que es ampliamente conocida. Tenemos 135,000 alumnos y egresados de nuestros programas, 9 exministros de Estado como exestudiantes, ¿no? Y también tenemos 22 ediciones de la maestría en Administración de Negocios en el MBA. Tenemos 64 ediciones de la maestría en Gerencia Pública, 208 ediciones del programa de especialización en contrataciones del Estado, 134 ediciones de otras maestrías y también tenemos 8 ediciones de la maestría en Educación con un promedio de 70 graduados, 70% de graduados, ¿no? Es una de las maestrías más exitosas, la maestría en Educación, ¿no? En cuanto al éxito de graduados por este sistema de la elaboración de la tesis mientras desarrolla los estudios. Bien, esto es pues la maestría con mención en docencia en educación superior y estamos con mucho gusto respondiendo a sus inquietudes y preguntas. Muchas gracias, Isabel Chuquillanqui. Sabemos que todos ustedes son profesionales que buscan la actualización constante y dar un paso más allá en su carrera. Es por ello que creemos que nuestra maestría en educación, con mención en docencia, en educación superior, te acercará a cumplir estos objetivos. Estamos compartiendo el URL para mayor información a través del chat. Y bueno, ahora vamos a pasar a unas preguntas que he rescatado de parte de los participantes, muy interesantes ellas, y todas justamente van relacionadas en la mayoría de los casos a la aplicación de la tecnología y la virtualidad, ¿no? Y una de ellas que me parece muy importante resaltar es qué materiales se va a entregar y utilizar al iniciar la maestría, ya que esta iniciaría con pues, clases a distancia y síncrona, ¿no?
como una capacitación al uso de la plataforma, como es el Blackboard, y que utiliza, además de TICs, para dinamizar el trabajo educativo en red. Sí. Bueno, efectivamente, uno de los materiales que va a entregar en primera instancia la maestría en educación, van a entregar tablets para que los estudiantes puedan, ¿no?, tener una herramienta que fácilmente les pueda ayudar a desarrollar inicialmente estas clases tanto síncronas como asíncronas, porque mientras dure la pandemia, todas las actividades están siendo a través de e-learning, ¿no? También tenemos nuestra biblioteca virtual, la plataforma Blackboard, también tenemos un Moodle donde se aloja toda la información que los profesores coloquen, ¿no? Y las clases a través de la plataforma Blackboard. Muchísimas gracias. Una ¿Alguna otra? segunda pregunta, sí, una segunda pregunta es en cuanto a la tesis y el cómo se va a desarrollar. Eh, en función al soporte y la realización del trabajo. Se entiende que es un programa de tesis intensivo y diferencial. Sí, el tema de la tesis es progresivo. El seminario de tesis se está desarrollando desde el primer ciclo, como hemos podido ver en cuanto a la organización, en la malla, ¿no? Y el estudiante durante el desarrollo de la asignatura de desarrollo de tesis presenta su proyecto de investigación. Con el proyecto inscrito, ¿no?, que desarrolle en el curso y por el que recibe asesoría, ingresa al siguiente curso de taller de tesis, de desarrollo de tesis, donde el estudiante cuenta con la asesoría y concluye su trabajo de investigación. Y la idea es que el curso debe terminar con la presustentación, una presustentación que se desarrolla siempre en la escuela de posgrado antes de que el estudiante sustente de cualquier maestría, pasa por un proceso de presustentación, donde el jurado le realiza todas las observaciones, las recomendaciones pertinentes a su trabajo. El estudiante levanta las observaciones y después de levantar todas estas observaciones ingresa al proceso de sustentación final. Y esto le permite al estudiante ingresar prácticamente para un proceso formal, para un conversatorio académico, porque levantó todas las observaciones. Y durante el desarrollo de tesis, aquí en nuestra maestría, el estudiante termina habiendo pasado por el proceso de presustentación. Es decir, su trabajo queda expedito para sustentar. Y bueno, y luego los estudiantes lo que sí tienen que cumplir es con los requisitos administrativos, ¿no? Que eso corresponde a la parte académica, ya de requisitos. Esa es la ventaja que tenemos en cuanto a los cursos de investigación. Y por supuesto cuenta con su asesor de tesis, ¿no? Se cuenta con el asesor de tesis que generalmente es el profesor de la asignatura y en esta asignatura generalmente enseñan hasta 2 docentes, ¿no? Para poder tener, para que las asesorías sean prácticamente personalizadas. Y de acuerdo a nuestro reglamento de la universidad, los trabajos de investigación pueden desarrollarlo hasta en equipos de 3, ¿no? Pueden ser de 1, 2 o 3. Esto les podría hacer como alcance. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Sí, una pregunta que va un poco direccionada hacia la empleabilidad, ¿no?, que ofrece la maestría en educación. ¿Por qué llevar una maestría en educación en estos tiempos de incertidumbre, ¿no?, y viendo lo golpeado que está el sector educativo por temas económicos? Bien. Efectivamente, ¿no? Estamos nosotros muy golpeados en los temas económicos, pero hoy más que nunca debemos estar preparados. Debemos estar preparados. Muchos profesionales que no estuvieron preparados han tenido que estar medianamente preparados para este reto, por ejemplo, que ha surgido a raíz de esta pandemia. Y nosotros, ustedes saben, el avance de la ciencia y la tecnología ha sido tan rápido, especialmente en estos últimos
30 años, 30, quizás 40, ¿no? Pero yo observo que en los últimos 30 años es donde todo el avance tecnológico ha evolucionado de una manera increíble y fantástica, ¿no? Entonces, en ese sentido, el, el estudiar esta maestría le permite al profesional ejercer en diferentes campos, ¿no? Diferentes campos. Por ejemplo, trabajar como docente en educación superior, ¿no? Las universidades requieren de profesionales, pero de acuerdo a la ley universitaria, la 3220, SUNEDU establece que todo profesional para trabajar en pre y posgrado, en pregrado debe tener mínimo grado de maestría y también en posgrado, ¿no? Un grado mínimo de maestría. También puede trabajar, y ahora en todo el sistema educativo requiere de una maestría y esta maestría no es válida solamente para ejercer docencia en educación superior, también es para cualquier profesional que se presente, por ejemplo, a la carrera pública, ¿no? Les pide una maestría y qué mejor que desarrollar una maestría en docencia en educación superior, ¿no? Donde se estudian todas las metodologías, se trabaja todo el tema, todos los temas, ¿no? Todos los temas que requiere un profesional, ¿no? Como investigador, como con dominio pedagógico, con dominio en determinados contenidos, ¿no? Con las perspectivas que se tiene en una visión mundial de atención a la diversidad, etc. Entonces, para cualquier profesional del sistema tanto estatal como público, esta es una maestría que le ayuda para todos sus ascensos, ¿no? También para trabajar, por ejemplo, en los órganos intermedios del Ministerio de Educación, ¿no? UGELS, colegios, instituciones como coordinadores, directores. Es decir, es una maestría que le va a servir para todo, ¿no? Para todos los niveles. Y también sirve para, como digo, para trabajar en instituciones en posgrado, ¿no? ¿Sí? También pueden trabajar como consultores educativos, porque se hace bastante análisis del currículo, aprenden a hacer sílabos, a hacer mallas curriculares, a elaborar instrumentos de evaluación, a hacer medición, se trabaja temas de licenciamiento, acreditación, y hoy en día todas las instituciones educativas tienen que pasar por el licenciamiento y la acreditación educativa, ¿no? Y en ese sentido tenemos asignaturas que los preparen estos campos. Inclusive para aquellos que ejercen la función pública en calidad de directores, tenemos los cursos de administración de políticas de derecho educativo. ¿Alguna Excelente. otra pregunta, por favor? Sí, excelente, excelente. Además, añadir, ¿no? Que en estos momentos, que si bien es cierto, hay un tema pues de golpe económico, hablar sobre la flexibilidad, ¿no? Financiera que la universidad ofrece a todos sus participantes, ¿no? Y para ello, pues los invitamos a ser parte de nuestro grupo de WhatsApp, donde podrán acceder a artículos de interés alineados a su especialidad, tips de la docente que ha expuesto el día de hoy para que pueda aplicarlo en su trabajo, ¿no? Y estos descuentos exclusivos del cual hablábamos. En el chat, en estos momentos estamos compartiendo el enlace. Los invitamos a solicitar mayor información de nuestra maestría en educación con mención en docencia en educación superior. Inicia este agosto. Estamos compartiendo en el chat el enlace para mayor información. Pues de esta manera, quiero agradecer a la profesora Isabel que nos ha acompañado el día de hoy, ¿no? con su excelente exposición y cómo es que se ha explayado sobre la maestría a detalle, ¿no? Sobre esta charla informativa en la maestría en educación con mención en docencia en educación superior. Agradecemos nuevamente la participación de nuestra ponente Isabel Choquillaqui Galarza y a todos ustedes que nos han seguido conectados a este Zoom. De parte de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, queremos agradecer su participación y muchas gracias.
Bien, a ustedes también por la invitación. Buenas noches y creo que todos necesitamos llevar esta maestría en docencia en educación superior. Éxitos y felicitaciones a todos los que opten por seguir estos estudios en la Universidad Continental. Les